Entonces, en Power Query yo puedo hacerlo de las dos maneras. Puedo subir la base de datos y cargarla en Excel. O puedo subirla solamente a Excel, transformarla, ¿no? Cuando yo digo transformarla, puede ser relacionarla con otra base de datos, quitar los primeros dígitos, separar en columna, quitar títulos, quitar totales de columna, hacer cálculos con fechas, hacer resúmenes, ¿no? Todo eso es transformarla, ¿no? Cambiarla de mayúscula a minúscula, etcétera. Eso lo vamos a mirar, ¿no? Entonces usted hace todo el alistamiento pero en Power Query, pero la base de datos está aquí, ¿no? No está en Excel. Y luego usted después de que haga un resumen en Power Query, ese resumen lo descarga a Excel y puede ya hacer un gráfico directamente porque ya realmente el resumen, o puede hacer si quiere sobre ese resumen, puede hacer una tabla dinámica si quiere, ¿no? Entonces vamos a mirar las dos formas, ¿no? Aquí me parece que el proceso es engorroso, es mucho más fácil en Power BI, ¿no? Pero igual, lo que hemos venido hablando, pues hay que aprender a manejar también, porque es que el Excel es el día a día y pues tengo que aprender a hacerlo de las dos maneras, ¿no? Para que en un momento dado usted pueda hacer un proceso ya sea aquí en Excel o sea directamente en Power BI, que es la herramienta independiente que ya no necesito Excel para utilizar estos complementos, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo ya práctico para que pues de pronto los que no han entendido me entiendan un poco de lo que estoy hablando aquí. Voy a eliminar esta hoja. Perfecto, entonces voy a cerrar esta base de datos. Aquí no grabo, bueno. Y voy a abrir mi archivo, un archivo nuevo. Esto de una vez lo puedo guardar. De una le digo archivo, guardar. Y lo colocan en la carpeta donde siempre hagan los separaditos, ¿no? Lo de Power BI o lo de Power Query. Y aquí en el escritorio yo lo tengo por aquí, por acá. Entonces lo voy a llamar info empleados. Me quedó mal, ahorita le cambio el nombre. Listo. Bueno, entonces ahora esa herramienta también, miren a ver si la activan por favor. Aunque ella ya viene, ¿no? Pero dependiendo de la versión, esa ya viene instalada. A partir de la versión 2016 ya no hay que ni siquiera activarla, ¿no? Esa se encuentra aquí en insertar, en datos, perdón, en datos, en el grupo que dice obtener y transformar datos, ¿no? Entonces de la misma manera aquí usted puede subir, desde aquí usted puede subir archivos de Excel, archivos de Access, puede subir archivos planos, puede subir bases de datos de cualquier fuente. O sea que tanto el Power Pivot como el Power Query son herramientas que trabajan con bases de datos ya sea de Excel o de cualquier otra fuente, ¿no? Pues nuestro día a día pues es más Excel, ¿no? Los que estamos en el cuento de Excel, ¿no? Entonces esa herramienta se encuentra aquí, entonces voy a subir la base de datos tal cual. Yo digo, no, yo no me voy a poner a perder tiempo a modificar esa base de datos desde Excel porque ahí me voy a morir. Voy a subir la base de datos a Power Query y en Power Query hago la transformación. Y ahí usted trabaja como pez en el agua y si no se va a demorar, no va, vas a trabajar bien. Sean bases de datos de 1 millón, de 2 millones, de lo que sea. Porque ellos, los motores de búsqueda que tienen estas herramientas no son búsquedas secuenciales como la hace Excel, ¿no? Bueno, entonces por acá por donde dice obtener datos, entonces aquí vienen las diferentes fuentes, ¿no?
Entonces, mira, puede subir archivos de Excel, CSV, XML, ¿no? Bueno, algunas bases de datos que no conozco, ¿no? Pero por aquí vienen de Access, ¿no? Puede subir bases de datos desde la web, tablas de la web, ¿no? Ustedes saben que todos los diseños en las páginas web están formadas por tablas, ¿no? Usted puede tener una contabilidad en una web, y si le dan la URL y puede llegar a las bases de datos, usted puede descargar las bases de datos, ¿no? Pues obviamente eso tiene controles y permisos, ¿no? Pero si le dan los accesos, usted puede descargar directamente las bases de datos desde todos estos programas que también ya funcionan desde la web, ¿no? Todos esos son tablas, bases de datos. Todos son bases de datos. Si hablamos de contabilidad, pues eso hay una base de datos para recibos de caja, una base de datos para consignaciones, una base de datos para devoluciones, etcétera, etcétera. Todos son bases de datos. Entonces, para el ejemplo le vamos a decir que por ahora vamos a subir un archivo, ¿no? Aquí se le dice obtener datos. Vamos a hacerlo de las dos formas para que lo entiendan, ¿no? Yo en este momento voy a subir el archivo y lo voy a dejar solamente en Power Query. ¿Listo? Lo voy a subir a la plataforma de Power Query. En este archivo de info empleados, pero lo voy a dejar en la plataforma de Power Query. Entonces le voy a decir, desde un archivo, desde un libro. Este yo lo llamé aquí empleados original. Le doy importar. Él está conectándolo ya. Bueno, y entonces me dice que en ese libro que yo acabo de escoger hay una hoja que se llama empleados. Y ahí está la información. Por supuesto ya estoy mirando que hay errores porque hay unos títulos, ¿no? Entonces esto lo tendría que quitar, ¿no? Bueno, aquí tengo el mostrario. Entonces aquí viene. Si le digo cargar, él la sube a Power Query y la sube a Excel. Si le digo editar, solamente me sube la base de datos a la plataforma de Power Query y no la carga en Excel. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio que la suba directamente a Power Query. Entonces le voy a decir aquí editar. ¿Sería lo mismo que transformar datos? Sí, correcto. Ya ahí la subió. Aquí dice, mire, empleados, editor de Power Query. ¿Sí? Esto es muy parecido a Excel. Entonces volvamos a analizar aquí. Aquí hay una herramienta de cinta de opciones donde también la puedo ampliar o abrir con doble clic, ¿cierto? Viene un panel donde van a estar las bases de datos, las consultas. Aquí me van a aparecer todas las consultas que yo suba. O sea, todas las consultas son todas las tablas, todas las bases de datos, ¿no? Sino que aquí en Power Query, pues cada base de datos se le llama consulta. Esta ventana pues la puedo reducir, ¿no? Al lado derecho aparece una ventana bastante importante que se llama el panel de pasos. Por cada cosa que usted haga de trabajo aquí en este archivo, en esta tabla, él va dejando el paso grabado aquí, o sea, es como si fuera una macro. Donde yo, ese paso que yo hice, lo puedo modificar, lo puedo eliminar, o entre un paso y otro puedo agregar otra cosa que yo necesite. Lo cierto es que todo lo que usted vaya haciendo, si usted borra una fila, aquí le queda borro fila. Si ordenó, aquí le queda ordenó.
Entonces es como si fuera una macro de grabación, ¿no? De hecho, esto es lo que evita que usted haga muchas más macros de grabación. No se le puede igualar a una macro, yo hago macros de programación, ¿no? Pero nunca ir a hacer el Power Query, lo que pasa es que son dos conceptos diferentes, ¿no? Una macro, una macro de programación, pues tiene código, usted lo personaliza, ¿no? Bueno, aquí lo que pues se va a evitar es hacer una serie de pasos, pero son macros de grabación. Entonces, no es que esto reemplace el desarrollo de una macro, ¿no? Pero sí evita que yo haga volver a repetir pasos, ¿no? O llegar a un paso que yo haya hecho y dijeron, no, pero eliminaste esta fila y esta no era. Ah, bueno, no hay problema, yo me puedo devolver y elimino el paso aquí. Como el paso me queda grabado, entonces puedo venir y corregir y eliminar el paso que yo haya hecho aquí. ¿Sí? Por eso esta ventana es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Se llama la ventana de pasos, de configuración de pasos. Esta ventana se puede cerrar también cuando uno está trabajando como la tabla dinámica, entonces tengo toda la amplitud de la pantalla para trabajar, ¿no? Para volverla a activar, entonces aquí en vista la pueden activar por configuración de la consulta y ahí vuelve y aparece, ¿no? Viene el menú, ¿cierto? Y ahí está. Bueno. Voy a dejar de una vez grabada cuando uno sube una consulta al editor de Power Query, entonces para que uno no se le olvide, entonces una vez dice, bueno, esta base de datos va a quedar conectada con Excel. Listo, entonces usted viene aquí donde dice, ojo, en la flechita, ¿no? Aquí hay que trabajar con mucho cuidado. Aquí donde dice cerrar y cargar, entonces va a hacer un clic aquí. Si usted le dice cerrar y cargar, entonces pues hace lo que no queríamos hacer al comienzo, que era dejarla aquí y dejarla en Excel. Entonces la embarra porque la deja, o no es que la embarre, simplemente pues la deja montada en las dos bases de datos, en las dos plataformas, ¿no? Como esto estamos asumiendo que esta es una base de datos grande, usted dice, no, yo no quiero que me la cargue en Excel, pues porque sigo con el problema. La tengo en Power Query, pero la tengo en Excel y para abrir este archivo va a ser una sola tortura el solo hecho de abrirla. Entonces, para dejarla solamente conectada a la nube de Power Query, entonces le vamos a decir cerrar y cargar en. Hacemos clic ahí. Y entonces por acá le dice que la va a dejar solamente como conexión. Le damos a aceptar. Y cuando usted retorna a Excel, entonces ya en Excel le dice que aquí este archivo de info empleados está conectado con una base de datos, sí, y además que aquí dice solo conexión. Me da un mostrario de lo que tiene esa base de datos, ¿no? Aquí es espectacular porque le dice la última actualización, bueno, ¿no? Hay algunos datos, se puede editar, se puede redireccionar, bueno, ya más adelante vamos a mirar este cuadrito. Por ahora lo importante a entender es que usted, si yo cierro este archivo, grabémoslo, usted lo cierra, este archivo no va a pesar, usted lo abre, y ese archivo que usted bregaba abriéndolo directamente allá en Excel, que se le demoraba 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos abriendo, ahora lo va a abrir mucho, perdón, estoy abriendo el que no es. Este es el que dice info empleados, no este. Este archivo, pues obviamente ya ahorita le va a abrir más rápido porque la información, usted tiene la base de datos, pero la tienes en la plataforma de Power Query, no la tiene en Excel. Entonces usted aquí abre el Excel como si el archivo estuviera vacío. El de Excel. Ahí está, digámosle aquí habilitar contenidos. Bueno, aquí por la ventana de datos hay algo que dice consultas y conexiones, ¿no? Por ahí es donde vuelve a aparecer esta ventana, ¿no?
tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ojo con decir, ve, esto no tiene nada, ¿no? Tan raro. Ustedes ya saben que, pues ahorita porque no tenemos nada, pero ya pues vienen las tablas dinámicas, entonces usted dice, pero esas tablas dinámicas, ¿dónde están las bases de datos aquí en Excel? ¿De dónde sacaron esta información? No, es que seguramente está conectada o a Power Pivot o a Power Query, ¿no? Entonces, pues puede de una vez venir aquí por datos y le dice consultas y conexiones, entonces ahí le aparece, te dice, sí, efectivamente está con una consulta en Power Query que se llama empleados. Bueno, aquí la puedo corregir, o aquí arriba. Entonces, para volver a Power Query, entonces hago doble clic. Y ahí está, ¿no? Entonces la base de datos la tiene aquí en Power Query. Esa es una forma de subirla. Cerrémosla aquí, por favor. Ahora vamos a ver la otra para que vean que es montándola. Cerremos todo el archivo. Vamos a abrir un archivo Excel en blanco. Aquí en blanco nuevamente. Lo vamos a grabar, archivo guardar. Pues se puede hacer antes o después, ¿no? Pues yo lo hago de una vez para simplemente después decirle guardar. Aquí lo direcciono hacia donde lo tengo. Entonces lo voy a llamar info empleados 2. Guardar. Y voy a hacer el mismo proceso, pero ahora le voy a decir que quiero que lo suba a Power Query y que lo suba a Excel. Entonces aquí, por datos, obtener datos desde un archivo, desde un libro. Aquí lo tengo, empleados original, le digo importar. Selecciono la tabla. Y aquí le voy a decir cargar. Bueno, aquí hay varios, ¿no? Cargar en es como decirle editar, ¿no? Me da la posibilidad de decirle editar. Aquí es, hagámosle de una vez cargar, entonces observen que él la va a montar, esa base de datos sí la monta en Excel y además de eso la monta en Power Query. Yo pienso que en la mayoría de casos no tendría sentido, ¿cierto? Porque si estos son bases de datos grandes y usted tiene problemas de manipulación, pues sería ilógico volver a montar todos los datos aquí en Excel. Claro está que usted de esto pues puede sacar otras consultas, la regla, ¿no? Pero queda con una matriz grandísima aquí en Excel. Entonces, yo realmente este sistema no lo uso. Deberán haber casos que son bases de datos pequeñas y pues no me incomoda que me quede aquí mismo para estar actualizando los datos, ¿no? Acá mismo, ¿no? Pero si la base de datos crece, realmente es un error seguir aquí alimentando una base de datos de 300, 400, 500 mil registros, 900 mil registros, 1 millón de registros. Eso no lo mueve nadie aquí. Ahí va a tener el problema de que solamente cuando abre el archivo, pues te vas a demorar un resto de tiempo, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, si yo vengo aquí a Power Query, ¿no? Haciendo doble clic, aquí me dice que son 347 filas. Entonces ahí lo tengo en Power Query. ¿Sí? Entonces lo tengo cargado allá y lo tengo cargado acá. Bueno, ahí están las dos formas para que las conozcan. Entonces voy a cerrar esto. Grabemos pues como para que les quede ahí el ejercicio. Pero abramos el que solamente cargamos. Info empleados.
Muy bien, aquí por datos, entonces vuelvo y le digo consultas y conexiones. Y voy a Power Query aquí haciendo doble clic. Bueno, en este momento yo no puedo presentar informes porque esta base de datos todavía no tiene la condición de tabla para yo poder presentar un informe. Primero tengo que quitar estos títulos porque estos títulos no me están dejando dejar los encabezados de columna que deben de quedar incrustados aquí en estas columnas. Entonces me voy a parar aquí donde dice cédula en la fila 4. Y aquí por inicio en la flechita donde dice quitar filas, yo le voy a decir quitar filas superiores, ¿no? Y le voy a decir que el número de filas que me quite son 3. Le voy a aceptar. Ese paso ya quedó grabado aquí, mírenlo. Filas superiores quitadas 3. Si yo puedo, si a mí me quedó algo mal, yo puedo venir aquí, entrar a este icono de configuración y hacer la corrección. Entonces es como si yo estuviera grabando una macro, ¿no? Bueno. Ahora lo que voy a hacer es que estos encabezados queden aquí en la primera columna, siempre. Usted no puede manipular una consulta aquí en Power Query hasta que los encabezados no queden incrustados dentro de las columnas. Entonces hay varias formas de hacerlo. Uno es por inicio y aquí dice usar primera fila como encabezado. Lo puede hacer por ahí. Otra es diciéndole por acá por transformar, diciéndole también por aquí usar primera fila como encabezado. Entonces le hace clic y ese paso también me lo acaba de grabar, miren, lo dejó como tipo cambiado. Ya ahí, digamos que pues tengo la base de datos bien, pero se acuerda que esa base de datos tenía un total. Si usted no borra ese total, en algunos informes, no en todos, pero en algunos informes le va a sacar errores. Resulta que aquí no hay atajos como en Excel para yo llegar rápidamente a la última fila. ¿Sí? En Excel yo le puedo decir control flecha abajo, ¿no? Y llego de una a la última fila, ¿no? De una, con control flechita abajo. O control fin también, ¿no? En Excel lo puedo hacer. Si esto fuera una base de datos de 5 millones de registros, ¿a qué hora voy a llegar a mirar a ver el último registro? Entonces aquí por transformar, hay algo que se llama invertir filas. Entonces le digo invertir filas y mire que aquí me está mostrando un error. O sea, esta es la última fila, ¿sí ves? Esta es la última fila, que es la fila del total, ¿sí? Bueno, entonces sigo en el alistamiento, entonces me paro aquí y por inicio, es muy parecido a Excel, ¿cierto? Quitar fila, aquí le puedo decir quitar fila superior, que es la misma. Número de filas 1 y le voy a aceptar. Y vuelvo y le digo por transformar, invertir filas. Cada paso que yo haga, él va grabando. Ojo que uno muchas veces llega y se dice aquí, se ubica por acá. Usted dice, pero ¿cómo así? Esta vaina tiene virus, pero si yo ya había borrado eso. ¿Por qué me vuelve a aparecer? Pues porque están en un paso. Entonces suele pasar esto cuando uno lo está aprendiendo, ¿no? Mucho cuidado cuando uno se ubica aquí, revisar, cambiar, corregir y volver a ubicarse en el último paso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno.
yo le puedo decir nuevamente aquí por inicio, ahora sí le puedo decir aquí cerrar y cargar, porque ya él sigue dejándola solamente conexión. Si yo le digo aquí cerrar y cargar, ya. O sea que donde debo de tener cuidado es la primera vez cuando la voy a grabar, cuando la voy a descargar, ¿no? Que cuando estoy aquí, él me da la opción aquí de decirle cerrar y cargar en, ¿no? Este es el que me permite dejarlo solamente como conexión. Ya después yo puedo, haga lo que haga, yo le digo cerrar y cargar y ya él la sigue dejando como conexión. ¿Sí? Entonces de esta base de datos, de esta consulta que se llama aquí, entonces resulta que por acá, bueno, lo que hay que también aprender aquí es que él a cada columna le da un tipo de dato, ¿no? Él, por ejemplo, este 1, 2, 3, si yo me ubico aquí, entonces ese 1, 2, 3 quiere decir que es un número entero. Son cédulas, ¿no? El nombre me dice que es de tipo texto, ese ABC quiere decir que es de tipo texto. ¿Sí? El apellido es de tipo texto, la ciudad es de tipo texto, el cargo es de tipo texto, la fecha. Entonces la fecha es de tipo fecha, ¿no? La fecha de nacimiento es también de tipo fecha. Él lo coloca, estoy desconfirmando. Esto es de tipo texto. El sueldo lo puedo dejar de tipo moneda. Pues aunque él no lo muestra aquí, pero el formato ya cuando lo baje, pues él le da ese formato. Y por aquí hay unas columnas en blanco. Seguro hay algunos espacios que quedaron, ¿cierto? En Excel. De pronto hice algún formato y borré, quedaron espacios en blanco. Lo cierto es que él está tomando unas filas en blanco. Todas esas filas las puedo marcar como en Excel. Marco la primera, con Shift marco la última. Sobre la misma columna le doy botón derecho y le digo quitar columnas. Exactamente igual que Excel. Bueno, esta ya hay prácticamente, digamos que yo ya tengo un modelo ya de una consulta para sobre esta consulta empezar a hacer muchas cosas. Bueno, yo puedo aquí separar, agrupar, concatenar, puedo hacer muchas cosas que ya las vamos a ir mirando. Lo que quiero dar a entender aquí es que esta base de datos o esta consulta va a ser un modelo para yo presentar informes. Informes. Entonces voy a hacer también el informe de dos maneras para que vean la diferencia entre el uno y el otro. ¿Cuál queda bien hecho y cuál queda mal hecho? Entonces resulta que necesitan un informe para saber por ciudad cuánto se pagan en sueldos. ¿No? Aquí está, tengo los dos campos ciudad. Solamente puntualmente eso. Entonces yo voy a coger esta base de datos de aquí. Esta va a ser mi base de datos modelo. Yo normalmente las meto dentro de una carpeta que se llaman originales, pero usted le puede colocar consultas modelo. O sea, las consultas modelo son las que usted sube, las arregla, les hace un prealistamiento, le quita acá, le pone allá y bueno, listo. Entonces, esa va a ser su base de datos modelo. Pero de esta base de datos modelo yo puedo sacar, por ejemplo, un informe para saber por ciudad cuántos fueron los sueldos. Para saber por cargo cuántos fueron los sueldos, ¿no? Pero entonces yo voy a hacer consultas específicas de eso. O sea, voy a hacer un hijo de estas consultas que tengo acá. Para no tener que utilizar. Yo necesito hacer un informe solamente para saber por ciudad cuántos son los sueldos. O sea que me interesa ciudad y me interesa sueldo. En esta consulta que voy a hacer, a mí no me interesa ni la fecha de nacimiento, ni el nivel, ni la fecha de ingreso, ni los nombres, nada. Entonces por eso es que se deja esta consulta modelo para sobre esa empezar a sacar
las consultas o los hijitos, no, los query que se llaman. Entonces sobre esta aquí, sobre esta empleados, le va a dar botón derecho y le va a decir mover a un grupo. O bueno, hagamos algo primero antes de hacer esto, porque necesito duplicarla. Entonces aquí en empleados, lo pude haber hecho también así, pero es más rápido así, o más entendible así como lo voy a explicar. Esta base de datos, usted le puede decir copiar y pegar, copy y pegue. Entonces si le digo copiar y pegar, pues me copia la base de datos y me copia toda la programación que tenga. Si yo le digo botón derecho y le digo duplicar, hace lo mismo como si hubiera utilizado el copiar y pegar. Copia y pega otra base de datos con toda la programación. Pero yo no necesito la programación, entonces le puedo decir aquí botón derecho y le digo que me la copie como referencia. Entonces cuando le digo como referencia, él me saca otra copia, pero ya no me saca los pasos aplicados, o sea la programación, ¿no? Me quedaron exactamente iguales. La diferencia es que aquí no tiene programación, aquí tiene la programación y aquí está limpia. Bueno, entonces esta la voy a llevar a una carpeta que diga mover a un grupo, nuevo grupo, y ese grupo lo voy a llamar informes. Y le voy a aceptar. Aquí en informes le voy a cambiar el nombre, ¿no? Este empleado 2. Sueldos por ciudad. Voy a cerrar un momento acá, voy a cerrar un momento acá. Marco ciudad. Y con control marco sueldo. Le doy botón derecho. Y le digo quitar otras columnas. Lo hice mal. Voy a borrar el paso que hice mal. Marco ciudad, marco sueldo, botón derecho. Es que le dije quitar columnas, era quitar otras columnas. Lo dije, pero seleccioné la que no era. Entonces dejé esto. Esta que es la base de datos modelo está intacta. O sea que con esta base de datos modelo yo puedo hacer muchos informes, muchos queries. Ya tengo un query aquí, una consulta, para un informe específico que me han pedido. Entonces yo vengo acá. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? A medida que yo vaya moviendo de grupos, el original va quedando más abajo, ¿cierto? Sí. Que va a ser el de Lo empleado. pude haber hecho al contrario, ¿no? Haber dejado aquel original. Pues la verdad es que siempre lo hago así, sino que me quedo, entonces no me quise devolver. Pero normalmente los modelos los dejo aquí arriba, ¿no? Y los informes los hago aquí abajo.
¿sí? Ok. Yo puedo crear una carpeta que llame originales y las puedo meter allí, ¿no? Esto es como un explorador ahí. Ya en el próximo ejercicio lo cuadramos mejor. Bueno, entonces aquí yo acabo de generar una nueva consulta. Esta es una nueva consulta de una información que yo también la puedo dejar solamente de conexión o la puedo dejar y bajar a Excel y en Excel hacer la tabla dinámica. Vamos a hacerlo así. Entonces, aquí por inicio le voy a decir cerrar y cargar y le digo cerrar y cargar. O sea, cerrar y cargar quiere decir, como es la primera vez, ¿no? Para esta consulta, porque esta ya está grabada. Yo la tengo solamente como conexión. Pero de esta yo generé esta, que es otra consulta nueva, donde quité todo lo que no necesitaba y solamente dejé lo específico que voy a hacer para el informe. Por eso es que se llama query, porque usted puede empezar a hacer consultas con columnas específicas, ¿no? Entonces, por cada consulta que usted haga nueva, le da la posibilidad de dejarla como conexión o dejarla como conexión y bajarla a Excel. Vamos a hacerla así, dejándola como conexión y bajándola a Excel. Entonces le digo cerrar y cargar. Aquí la puedo llamar sueldos por ciudad. Puedo venir acá, le digo insertar. Bueno, esto pues también le puedo cambiar el nombre de la tabla, ¿no? Ah, bueno, aquí lo puso el mismo, sueldos por ciudad. Listo, dejémosle ese mismo para no enredarnos ahí. Entonces le puedo decir aquí insertar, tabla dinámica, sueldos por ciudad, lo voy a hacer de esta tabla, aceptar. Y entonces le digo ciudad y le digo sueldo y tengo el informe, ¿no? Bueno, en este diseño que acabo de hacer, yo estoy bajando, aquí lo voy a llamar info sueldos por ciudad. Siempre es importante manejar los nombres para ir relacionando lo que uno está haciendo para no enloquecerse. Bueno, aquí no tengo problema porque esta base de datos tiene 342 registros. Miren, aquí me salen 342 registros. Chévere porque quité una cantidad de información que no necesitaba y finalmente pues tengo el logro de un resumen, ¿no? Donde la bajé, la descargué del Power Query, específicamente lo que necesitaba y rápidamente hice un informe a través de una tabla dinámica. ¿Ya? Pero volvemos a lo mismo. En este diseño que yo acabo de hacer, si esta base de datos fuera una base de datos grande, hablemos de los 900.000 registros, lo que yo haría en este momento no se haría tan rápido porque resulta que es que el hecho de quitar columnas en una base de datos, realmente el proceso no lo hace Excel por columna, sino por fila. Entonces aquí en este diseño tengo el problema de que al ustedes cargar esta base de datos, así sean 2 columnas, él de todas maneras para calcular todos los sueldos de Cali, tiene que recorrer los 900.000 registros hasta generar el acumulado de solo Cali.
Luego se va para Medellín y vuelve y recorre los 900.000 registros para calcular Medellín. Luego se va para Bogotá y recorre los 900.000 registros para calcular los sueldos de Medellín. O sea que aquí no solucionaría el problema porque en este diseño estoy haciendo lectura de registro a registro. ¿Cómo me quedaría bien este informe? Entonces vamos a volver a hacerlo. Esa sería una forma, ¿cierto? Bueno, ahora voy a volver a subir aquí, haciéndole doble clic aquí, y vuelvo a subir a Power Query. Entonces, cojo nuevamente esta, la duplico, le digo por referencia para no copiar la programación. Con clic sostenido la voy a subir acá. Sueldos por ciudad. Dos. Hago lo mismo. Marco ciudad. Y con control marco sueldos. Botón derecho. Quitar otras columnas. Muy bien. Aquí por inicio voy a decirle agrupar por. Entonces le voy a decir agrúpeme por ciudad. Nombre de la columna. Total sueldo. Este es como un subtotal de Excel. Total sueldos. La operación que voy a hacer es una suma y el campo que voy a sumar es sueldo. Le doy a aceptar. Ahora si vengo acá y le digo, le puedo decir cerrar y cargar. La diferencia de este informe es que él aquí en Excel me cargó 3 filas. Y en este que hice aquí, volví y me cargó todas las filas de la base de datos, pero solamente 2 columnas. Pero es que realmente el quitar columnas es chévere por presentación porque no tengo que estar manipulando tanta columna. Pero en cuestión de lectura de registros, pues aquí realmente no hice nada en este diseño porque voy a estar montando nuevamente todo el número de filas que tiene la base de datos. Entonces la conclusión de esta clase es que Power Query, a través de esta herramienta que la vamos a trabajar mucho, que se llama agrupar por, es como si él tuviera una tabla dinámica aquí, ¿no? Que me va a permitir hacer el resumen. Usted de 4 millones de registros, porque como siempre tenemos que estar hablando de eso, ¿no? De que son volúmenes de información. Bueno, no hablemos de 4 millones de registros. Hablemos de archivos de Excel, pero con archivos de Excel de más de 500.000 registros, ya no es fácil leerlos. Pero si usted viene aquí y hace la consulta y hace el resumen, entonces de 400.000 registros, que en un resumen le queden 1000 registros,
pues la cosa va a cambiar del cielo a la tierra cuando usted esté manipulando archivos en Excel, ¿no? Entonces, aquí en el query siempre vamos a estar trabajando de resúmenes, ¿no? Ahora, de igual manera, yo pude haber hecho, ya lo vamos a hacer en esta clase, pude haber hecho este resumen y no lo pude haber descargado en Excel. Lo dejo solamente de conexión y hago la tabla dinámica como si fuera en el Power Pivot. Pero ya eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora, el resumen de la clase de Power Query es que hay dos formas de cargar las bases de datos, ¿sí? Las dos formas es que una puedo subir la base de datos a Power Query y que me quede en Excel, o solamente subir la base de datos y que me quede en Power Query. Yo ya aquí en Power Query, que entre otras cosas a tener en cuenta es que cuando yo esté ya aquí en Power Query, nada de los otros archivos de Excel que yo tenga abierto, que además deben de estar cerrados porque cuando uno está trabajando esto, debe tener nomás abierto la base de datos que está trabajando, el resto cierren los otros Excel. Yo no puedo venir aquí a Excel estando en Power Query y abrir otro Excel porque no me deja trabajar, ¿no? Para yo trabajar en Excel tengo que salir obligatoriamente de Power Query. Por lo menos hasta la semana pasada no habían cambiado eso, ¿no? O sea que si yo quiero hacer algo en Excel tengo que cerrar y cargar aquí. Entonces la idea es que usted teniendo montada aquí la información, esta va a ser una plataforma de transformación, esta va a ser una plataforma de resúmenes que puede hacer. En esta plataforma usted también puede hacer relaciones y finalmente, como él no tiene un diseñador de informes, entonces con ese resumen usted se va a Excel y hace la tabla dinámica. Ya sea dejando esta consulta de conexión, esta consulta de resumen, o como es una base de datos pequeña, la puede bajar a Excel y desde Excel hace los gráficos o aún hacer un resumen del resumen si llegan a necesitarlo hacer. El sentido de esto es para entender que cuando tengo bases de datos grandes en Excel, yo así como estoy haciéndolo aquí, usted hacer un subtotal. De pronto los que ya han hecho subtotales automáticos con bases de datos grandes, se demora su par de minutos, ¿no? Haciendo el proceso. Cuando son 500 registros, eso pues lo hace así, en un abrir y cerrar de ojos mientras usted pestañea. Pero ya hablar de volúmenes de información, el solo hecho de hacer un subtotal en Excel es una demora inmensa. Entonces todo esto lo que va a manejar es tiempos de proceso, que es el dolor de cabeza en los informes cuando usted necesita hacerlos en la empresa para hacer un resumen de algo y presentar un resumen. Entonces, por eso es que se han inventado esto, para poder hacer resúmenes de información, llevarlos a Excel y en Excel ya de una manera con la información resumida, o hacer una tabla dinámica, o hacer los gráficos, hacer dashboard, hacer todo lo que usted necesite. ¿Listo? Bueno, muy bien, vamos a dejar por hoy ahí. Y nos veremos el próximo lunes. Voy a grabar acá.